Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió en su presencia. Gracias al Señor por un tiempo más de poder alabarle y adorarle a través de la música, a través de los cantos, a través de nuestras ofrendas y con nuestras vidas por completo. Y como ya dijo Andreina en su oración al Padre, los niños, este es el momento para que ustedes vayan a su lugar, padres. Si puede usted llevar a los niños al lugar donde usted haya destinado, ahí en donde se encuentra, para que continúe aprendiendo de la palabra del Señor, continúe aprendiendo del material que se les envía. Y aprovecho entonces para compartir con ustedes algunos anuncios, y ese es el primero que quiero compartir. Tenemos un material que se está entregando a los niños semana a semana, para que en este momento, mientras estamos juntos estudiando la palabra de Dios, los niños también puedan estar haciendo eso de otra manera. Si usted quiere conocer sobre ese material, por favor escríbanos emanueldeleste@gmail.com emanueldeleste@gmail.com y le podemos compartir ese material para los niños. Los anuncios que compartimos semana a semana, quiero seguirlo haciendo, quiero hacer énfasis en nuestros estudios bíblicos todas las noches, lunes, miércoles, jueves, miércoles incluso tenemos un estudio en las mañanas a las 10 de la mañana, los viernes también, los viernes es para los jóvenes. Si usted es joven o si usted es de corazón joven, puede ser que también pueda acompañarnos. No voy a decir nada ahí. Si usted se siente joven todavía y quiere estar presente ahí, pues déjenos saber. Pero todas las noches estamos teniendo tiempos de estudiar la palabra de Dios. Acompáñenos, es un tiempo verdaderamente enriquecedor para todos los que estamos ahí presentes. No solamente el estudio de la palabra, sino el compartir los unos con los otros. El martes, nuestro tiempo de oración, martes 7 de la noche, nos estamos conectando unos con otros, pero nos estamos conectando a nuestro Padre Celestial. Juntos estamos buscando de Él, poniendo nuestras necesidades, cargas en Él, pero también tomando un tiempo para compartir y para tener comunión entre nosotros. Así que si quiere acompañarnos los martes, 7 de la noche. El día sábado 30 de mayo, ese es el último sábado del mes, vamos a tener reunión de caballeros, 7:30 de la noche. Ya le estaremos haciendo llegar más información por el chat de caballeros que tenemos aquí en la iglesia, pero una vez más, si usted quiere conocer de esto, no está en ese chat, quiere formar parte, déjenos saber al correo electrónico que le di. Eso es el sábado 30 de mayo. Pero me salté este sábado que viene, el sábado 23, este próximo sábado. Este próximo sábado vamos a repetir una actividad que hicimos recientemente, la llamamos generalmente caminata de oración. En ese momento dijimos es una caravana de oración y eso es lo que vamos a hacer. Aunque quisiéramos, ya el clima lo tenemos, quisiéramos caminar, entendemos que todavía no es momento de estar haciendo eso en grupos, juntarnos, todavía no podemos hacerlo, no debemos hacerlo tampoco, pero lo vamos a hacer en nuestros vehículos. Fue una bendición, fue una experiencia muy grata, muy enriquecedora también para nosotros, pero la bendición nosotros también de poder salir a la comunidad donde hacemos vida y estar orando por aquellos lugares estratégicos que están acá, aparte de la comunidad como tal, la zona donde vivimos, pero también fuimos a hospitales, a ancianatos, escuelas y algunos otros, oficinas del gobierno. Así que acompáñenos, caravana de oración este próximo sábado, 10 de la mañana. Ya nos pondremos de acuerdo a través de los chats de cómo lo haremos. Y esos son todos los anuncios que tengo para usted en esta tarde. No quiero dar más tiempo a esto porque quiero que nos metamos de lleno a la palabra del Señor hoy. Y lo vamos a hacer retomando algo que comenzamos desde el inicio de nosotros aquí como iglesia, la Iglesia Bautista Emanuel del Este, desde nuestro inicio, desde que comenzamos nuestros servicios de adoración los días domingos, nosotros dijimos, vamos a hacerlo estudiando juntos el Evangelio según Juan. Y eso comenzamos desde ese inicio, hace unos 4 años ya, y todavía seguimos estudiando ese Evangelio. El Evangelio según Juan es uno de los primeros 4 libros escritos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento
el cuarto de ellos es el Evangelio según Juan, y es un evangelio que definitivamente nos está enseñando grandes cosas. Lo puntual y lo particular de este evangelio es que nos habla en gran manera sobre la vida de Jesús, sobre quién es este Jesús, y estamos buscando conocer más de él. Y este es un evangelio que nos ha guiado en eso. Nos tomamos 4 años y estamos aún estudiando este evangelio porque lo hemos hecho muy pausadamente, pero también porque hemos dado espacio a otros temas, como acabamos, y usted que ha estado con nosotros en estas últimas semanas quizás sabe, acabamos de terminar lo que llamamos una campaña, una jornada que hicimos de 40 días, un poco más, y estudiando un tema en particular, y hemos hecho otros estudios de algunos otros temas, pero cuando hacemos esto, hacemos este alto al Evangelio según Juan y después retomamos. Y retomamos por el hecho mismo que entendemos lo que le dije antes, que este es un evangelio que nos enseña grandes cosas. De hecho, este mismo evangelio, Juan, en uno de sus capítulos finales, el capítulo 20, en los versículos 30 y 31, déjeme leerle lo que dice esos versículos, porque este mismo evangelio nos habla claramente del propósito por el cual fue escrito. Dice los versículos 30 y 31 del capítulo 20 de Juan. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Por el poder de su nombre. El mismo evangelio según Juan nos dice el propósito por el que fue escrito. Y sabe, eso es al final del evangelio, pero al principio de este evangelio, en uno de sus capítulos, el capítulo 5, para ser más específico, el mismo Jesús nos habla, nos da un consejo, nos da una recomendación que también quiero compartir con usted. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es Jesús hablándonos. Y Él nos dice, escudriñen las Escrituras. Él usa, o por lo menos los que tradujeron la Biblia al español usan esta palabra, escudriñar. Yo no sé si usted había escuchado esta palabra antes, escudriñar. Escudriñar significa examinar, indagar, averiguar, inquirir, investigar, buscar. Y déjeme ser bien específico en eso. No es que significa cada una de estas cosas. Eso es lo que significa escudriñar. Todo esto junto, examinar, averiguar, investigar, buscar. Permiso. Eso es escudriñar. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en este tiempo, escudriñando la palabra de Dios, pero en particular este evangelio según Juan. Si usted quiere entender mejor lo que significa esto de escudriñar, o aún más lo que Jesús nos quiso decir con esto de escudriñar, yo le puedo dar una recomendación. Lea la palabra de Dios en otras traducciones, del mismo español o incluso en otro idioma, si usted habla otro idioma, pero en diferentes traducciones. Y este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que nosotros usamos aquí en esta iglesia, dice: estudien a fondo la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: estudien con diligencia. Y en la versión, la Biblia latinoamericana dice: examinen. Y eso nos permite entender lo que Jesús verdaderamente nos estaba diciendo en cuanto a lo que debemos hacer con la palabra de Dios y lo que queremos hacer nosotros con este evangelio. Pero permítame ir un poco más allá, porque no es solo Jesús dándonos esta recomendación, que no sé si usted lo piensa así, pero ya sería suficiente el solo hecho que Jesús nos esté dando esta recomendación para nosotros seguirla. Pero en la palabra de Dios leemos también otros consejos muy buenos de parte de otros. Entendemos que es el Espíritu Santo que ha inspirado a estos que han escrito estas cosas. Y el libro de los Hechos es un libro muy interesante, en particular para nosotros
como iglesia aquí en el este de la ciudad de Toronto, una iglesia de 4 años, porque es un libro que narra los acontecimientos de los primeros discípulos creyentes, los primeros cristianos, cuando comenzó la iglesia del Señor. Y permítame poner ese término en contexto, porque estoy hablando de la iglesia, no exactamente del templo, de la edificación. Eso no era lo que estaban haciendo. Es una bendición los templos y tener lugares donde poder nosotros reunirnos, pero lo que el libro de los Hechos nos habla es sobre los primeros cristianos y la iglesia del Señor como ese cuerpo, como esa familia. Y este libro es muy interesante. Ahí precisamente es donde por primera vez se usa la palabra cristianos. La palabra cristianos por primera vez es Hechos capítulo 11, versículo 26, que dice que fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y esto es muy interesante, le estoy diciendo todo esto para que vea lo importante en conocer este libro de los Hechos y todo lo que ahí se nos dice. En el capítulo 17 vemos el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, a decir verdad vemos más el misionero Pablo, lo vemos en acción, ahí leemos que estuvo predicando en diferentes ciudades, Tesalónica, Berea, Atenas. Si usted busca estos lugares en un mapa, de hecho se podrá dar cuenta que son lugares muy distantes unos de otros. El apóstol Pablo, el misionero Pablo, estaba haciendo un trabajo arduo ahí de misiones, de llevar la palabra a otros lados. Y fíjese lo que dice el capítulo 17, versículo 11, hablando de esto que le estoy diciendo que el mismo Señor Jesús nos recomienda. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esta traducción dice examinaban, pero si usted lee esta traducción en otras versiones de la Biblia, ahí cuando dice examinaba, dice escudriñando. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Quién nos está diciendo que está escudriñando las Escrituras? Nos dice que los de Berea estaban escuchando con entusiasmo este mensaje. Día tras día estaban escudriñando las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas decía eran verdad. Y sabe qué interesante esto, porque uno puede pensar, bueno, ellos estaban escuchando esta recomendación, siguiendo este consejo de Jesús, que escudriñemos las Escrituras, que las examinemos. Pero ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban, aun cuando estaban escuchando con entusiasmo, estaban escudriñando, examinando su palabra, la que ellos tenían en ese momento, para ver si lo que Pablo y Silas decían era o no verdad. ¿No le parece algo muy inteligente de estos de Berea? ¿No le parece que estos de Berea estaban haciendo algo que sería bueno copiar? Permítame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo así? ¿Cuándo fue la última vez que usted me escuchó a mí, familia IBCE, o los que me han estado escuchando en las últimas semanas, quizá por este medio, o usted escuchó algo desde el púlpito de esta iglesia, de algún otro pastor, o usted escuchó desde el púlpito de otra iglesia algo, o más allá en el internet, usted escuchó algo y usted dijo, voy a ver si eso que acabo de escuchar es cierto. No porque usted esté dudando de eso, no le estoy hablando ni siquiera de aquello que posiblemente le haya sonado extraño, que le haya sonado como que no puede ser eso que estoy escuchando, no creo mucho lo que me están diciendo. No le estoy diciendo solo eso, le estoy diciendo como estaban haciendo estos de Berea, que estaban con entusiasmo. Quizá algo que usted escuchó y que le motivó mucho y que le llenó, y usted terminó este servicio contento, y usted dice, voy a investigar eso. ¿No le parece algo importante de hacer y no le parece algo que deberíamos nosotros hacer constantemente? Ir a la palabra de Dios para ver si lo que estamos escuchando, lo que se nos está diciendo, es bíblico o no. Y permítame ir un poco más allá. Permítame usar este último ejemplo que le di. Permítame hablarle del internet. Porque hoy por hoy, definitivamente, si algo podemos decir,
Muchos lo pensábamos desde hace mucho tiempo, pero hoy por hoy, en la situación que vivimos, es que el Internet está siendo de gran bendición para nosotros. El Internet está siendo, como le dije, está siendo y ha sido de gran bendición. Pero qué peligroso el Internet. Qué peligroso, ¿no es verdad? ¿No le parece cierto esto que le estoy diciendo? Permítame hacerle una pregunta, en especial si usted es padre. ¿Usted no le causa inquietud muchas veces cuando su hijo está viendo o hija está viendo el Internet? ¿Usted no se preocupa y quisiera saber qué es lo que él está viendo o ella viendo y escuchando? Pues déjeme decirle algo. Su Padre Celestial también se preocupa en gran manera por lo que usted pueda estar viendo o escuchando en el Internet. Así que permítame darle otra recomendación. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que escuche. Busque escuchar especialmente o directamente, si es la palabra de Dios, busque escuchar de alguien que puede que usted no conozca personalmente, pero alguien que tenga testimonio. Alguien que no solamente sean sus palabras, sino que quizás su vida hable más fuerte que sus palabras. Busque hacer eso. Y no solo haga eso, tenga siempre su palabra a mano para que cuando escuche algo, antes de usted compartirlo ahí mismo en el Internet o antes de usted compartirlo con alguien, usted se asegure que eso que escuchó es bíblico. Tenga su Biblia siempre a mano y haga eso. Nosotros aquí como familia IBC, la Iglesia Bautista Emanuel del Este, nosotros nos estamos tomando muy en serio eso. Nosotros estamos escudriñando la Biblia, siguiendo el ejemplo de estos de Berea, pero más allá, siguiendo esta gran recomendación de parte del mismo Jesús. Porque lo que buscamos es aprender directamente de Él y conocer directamente de Él. ¿Y por qué le digo todo esto? Habiéndole dicho antes que vamos a volver de lleno al Evangelio según Juan. Porque eso es lo que queremos hacer. Queremos seguir escudriñando, examinando lo que este Evangelio tiene para enseñarlo. Y es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Pero hoy en particular quiero hacer algo antes de meternos de lleno con el Evangelio según Juan, es poder dar un resumen de lo que Juan nos está escribiendo. Nosotros estamos en el capítulo 15, ya vamos al capítulo 16 de Juan, y antes de meternos de lleno al capítulo 16, me gustaría darle un resumen. Y no se preocupe, yo sé que ya he tomado bastante tiempo en esta introducción que acabo de hacer, así que no se preocupe, lo que vamos a hacer es, hoy voy a compartir con usted una predicación en dos partes. Hoy va a ser la introducción al Evangelio según Juan, parte 1, y la semana que viene vamos a tener la parte 2, porque hasta eso quiero que lo hagamos pausada y detenidamente. Así que yo le voy a invitar a que vayamos a la primera carta de Juan, la primera carta que escribió Juan. Y vamos a ir al capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Yo le voy a invitar que se ponga en pie. Si usted puede hacerlo, póngase en pie. Estamos leyendo la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Los primeros cuatro versículos de la primera carta de Juan en su primer capítulo. Dice de la siguiente manera. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos estás regalando en esta tarde, que nos estás permitiendo, Señor, un tiempo especial
siempre lo es, Señor. Venir delante de ti, a tu presencia, es especial, Señor. En particular en este día, el día que tú has hecho, Padre, para alabarte, para adorarte. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar acá a través del internet, en el lugar donde estemos, en la compañía de nuestra familia o algunos otros. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, que continúes hablando conforme a lo que ya nos has venido enseñando, conforme a ese propósito de vida que ya nos has mostrado y entendemos y que deseamos nosotros poner en práctica. Ahora te rogamos que a través de tu palabra, Señor, tú continúes hablando a nuestras vidas. Estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Hoy le he puesto por título a la predicación, le he puesto por título ¿Qué nos enseña Juan? Parte 1. ¿Qué nos enseña Juan? Y como le dije antes, le voy a dar una sugerencia. Permítame tomar un poco de agua. Permítame darle una sugerencia. Lea los primeros 15 capítulos, aprovechando que por las próximas 2 semanas vamos a estar dando esta introducción a esta primera carta, a este evangelio según Juan. Son 15 capítulos que nosotros ya como iglesia hemos leído, así que tome los próximos 15 días, un capítulo al día, quizás es una sugerencia para que cuando comencemos nuevamente en el capítulo 16, usted esté junto a nosotros, o si ya ha estado, le invito a que lo haga, que refuerce esa parte que estamos haciendo de buscar escudriñar la palabra de Dios. Y lo que voy a hacer entonces en esta tarde, a manera de introducción y la primera parte de introducción, basado en lo que acabamos de leer en la primera carta que el mismo Juan escribió. Juan escribió el Evangelio, escribió 3 cartas y escribió el libro de Apocalipsis. Y basado en lo que acabamos de leer y entendiendo que es el Espíritu Santo diciendo a través de Juan lo que quiere que nosotros conozcamos, voy a intentar dar 2 respuestas a esta pregunta de ¿qué nos enseña Juan? ¿Qué nos enseña Juan? La primera respuesta es, Juan nos enseña quién es Jesús. Juan nos enseña quién es Jesús y eso es lo que vamos a estar nosotros estudiando en esta tarde. Esa es la respuesta número 1. Juan nos enseña quién es Jesús. La segunda respuesta es, Juan nos enseña quién es Jesús para mí. Juan nos enseña quién es Jesús para mí. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Perdone. Juan nos enseña quién es Jesús. Es la primera respuesta que queremos dar a esto de ¿qué nos enseña Juan? Y sabe, el comienzo de la primera carta nos afirma, corrobora algo que ya nosotros hemos leído precisamente al comienzo del Evangelio según Juan. Sin embargo, no sé si usted lo pudo notar, lo vamos a repasar, a reforzar más adelante, pero ahora lo dice Juan de una manera un poco más clara y más directa. Fíjese lo que dice primero de Juan 1:1, lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Si nosotros vamos al Evangelio según Juan, el capítulo 1, el versículo 1, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sabe? Yo entiendo y aunque es muy cierto y yo mismo soy uno de los que lo digo todo el tiempo, lo recomiendo para nosotros poder empezar quizás a conocer un poco más de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, si es algo que no habíamos hecho antes. El Evangelio según Juan es una muy buena manera de comenzar a hacerlo, leer el Evangelio según Juan.
pero algo que no podemos negar es el hecho de que este primer versículo es bastante confuso. Uno lee este primer versículo en cualquier versión en español que usted lo lea. Hay otras que son un poco más confusos que esta, pero puede que nos genere un poco de confusión. Así que para profundizar un poco en este primer versículo y entender lo que verdaderamente nos dice, tratando de responder esa pregunta, ¿qué nos enseña Juan? Y él nos está diciendo puntualmente dos cosas. La primera es que Juan nos revela que Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Y ahora, si usted es como yo, cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, ok, me está diciendo que Jesús es la palabra, pero ¿qué significa esto? ¿Sabe? Tenemos que recordar también la audiencia que quizá en ese momento estaba escuchando por primera vez o leyendo esto que estaba escribiendo Juan, y cuando las personas que están leyendo lo que en ese entonces tenían como la palabra de Dios, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos ahora, y se les habla sobre la palabra creadora, lo primero que se les viene a la mente de ellos es Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, en el primer versículo usted puede encontrar varios versículos que comienzan de la siguiente manera. Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios. En otras versiones dice, y Dios habló, y Dios dijo, y Dios creó. Y eso es lo primero que se le viene a la mente a muchos conocedores, quizás no es usted ni soy yo de esto que estamos hablando, pero si vamos incluso al Salmo, al libro de los Salmos, el Salmo 33, el Salmo 33 en sus versículos 6 y 9, al principio de cada versículo, el escritor de este Salmo dice, en el versículo 6 dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. En el versículo 9 nos dice, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Así que cuando Juan escribe que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después en la primera carta vemos cómo lo amplía un poco. Y dijo, hemos visto y les compartimos aquel a quien hemos conocido, la palabra de vida. Cuando Juan dice eso, Juan estaba hablando principalmente con aquellos judíos que podían conocer un poco este trasfondo de lo que Juan se estaba haciendo referencia. Ellos entienden lo que es la palabra, el verbo de Dios obrando, Dios mismo obrando. Pero también están los griegos. La Biblia hace una separación entre judíos y griegos. Judíos, los que por descendencia o ascendencia han nacido en esa tierra, en Israel, el pueblo que Dios separó, y los demás, los que no tenemos esa ascendencia, griegos, gentiles, es otra palabra como se nos conoce, pero los griegos o los gentiles también entendían un poco esto que Juan estaba diciendo, porque cuando estaba hablando de la palabra, la traducción literal en griego de palabra o verbo es logos, y cuando él está mencionando eso, logos para los griegos, esto les trae a su mente la sabiduría, el pensamiento o razonamiento divino que sostiene el universo. Si usted busca la definición de logos, encontrará, según el pensamiento griego, sabiduría, pensamiento o razonamiento divino que sostiene el universo. Déjeme darle la recomendación que hice en la introducción. Busque de eso en la palabra y cerciórese si lo que le estoy diciendo es así o no, porque la palabra en griego, logos, usted lo puede buscar en diccionarios y en algunos otros textos, creó un impacto tanto en griegos como en judíos, y pudiéramos resumir ahí en la raza humana por completo, en el ser humano por completo. En ese momento ellos estaban entendiendo lo que Juan precisamente está escribiendo. ¿Lo entendemos nosotros hoy en esta tarde? ¿Entendemos que Juan nos revela que Jesús es la palabra? Porque una vez más, en el versículo 1 de la primera carta de Juan, en el capítulo 1, al final del versículo 1, él termina diciendo, Él es la palabra de vida.
al comienzo, del versículo 4, en el primer capítulo del Evangelio, dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Algo que tenemos que conocer de Jesús es que Él es la palabra de vida. Él es la vida misma, la palabra de vida. Y esto nos permite responder a esta pregunta también de qué nos enseña Juan. Juan nos está enseñando que Jesús es la palabra, pero Juan también nos está enseñando y nos revela que Jesús es Dios. Juan nos revela que Jesús es Dios. Una vez más, permítame hacer énfasis en ese primer versículo del primer capítulo de esa primera carta según Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio. Una vez más, cuando leemos esto, definitivamente lo que se nos viene a la mente es el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Juan nos revela que Jesús es esa palabra, es Dios que existe desde el principio. ¿Sabe? Juan incluso amplía esto un poco más en otro libro que él escribió, que es el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Juan nos deja claramente ver y entender algo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Eso es Apocalipsis 1, versículo 8. Permiso. Algo que tenemos que conocer sobre Jesús, sobre quién es Jesús, es que Él no tiene un principio. Él nació como hombre, nos lo dicen los evangelios. Él nació como hombre, como uno de ustedes o como soy yo, pero Él estaba desde un principio. Él nunca tuvo un comienzo y nunca terminó. Jesús es Dios mismo, es creador de todo lo que existe, creador de usted, creador de mí, creador de todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún lo que nuestros ojos no pueden ver. Él mismo, el que se hizo hombre, es Dios. Y eso es algo importante que nosotros conozcamos y entendamos, porque nosotros podemos seguir pasando tiempo buscando conocer quién es este Jesús, pero hasta que no entendamos este principio fundamental, que el mismo Juan en su evangelio, o en el evangelio según él, el que él escribió, en las cartas, en esta primera carta como lo estamos viendo, aún en el mismo libro de Apocalipsis, nos dice que Jesús es la palabra de Dios, la palabra creadora, y que Jesús mismo es Dios. Jesús, ese que vino y anduvo entre nosotros, ese que no solamente vino a cumplir una función suprema, que nosotros conocemos muy bien, pero que también vino a modelar cómo nosotros podemos vivir esta vida humana. Él fue modelo para nosotros de eso. Él fue modelo de cómo cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tuvo un propósito, como dije antes, supremo para su vida y Jesús lo cumplió. Y espero que usted lo sepa, en particular familia IBC, los que estuvimos caminando juntos en esta jornada de 40 días, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Jesús nos modeló cómo cumplir ese propósito. ¿Sabe? Y Él hizo algo incluso que fue más allá. No solamente vivió como uno de nosotros de una manera que nosotros podemos entonces entender y aprender cómo hacerlo, sino hizo precisamente lo que ni usted ni yo podíamos hacer. Él nos permitió tener ese acceso libre a Dios. Él nos permitió que nosotros pudiéramos llegar hasta Dios libremente. Él se entregó a sí mismo como sacrificio para el perdón de nuestro pecado. Y ese es el Jesús que nosotros estamos intentando conocer y por eso estamos escudriñando en este Evangelio según Juan. ¿Qué nos enseña Juan? Permítame irle dando respuesta a esta primera pregunta, a esta pregunta, y permítame ir cerrando ya este tiempo diciéndole lo siguiente. Juan nos enseña que
que Jesús es Dios. Juan nos enseña que Jesús es la palabra. Queremos aprender nosotros de la vida de Jesús. Queremos conocer lo tanto que Él tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y déjeme ir más allá. No solamente lo tanto que Él tiene para enseñarnos, sino lo tanto que Él quiere enseñarnos. Porque si hay algo que podemos aprender en el Evangelio que leímos o que hemos estado leyendo, si hay algo que podemos aprender ahí, es que su ejemplo definitivamente ha marcado nuestras vidas y debe marcar nuestras vidas. Él quiere que aprendamos a vivir esa vida plena que solo encontramos en una verdadera, real, correcta relación y comunión con nuestro Padre. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Sabe? Y para nosotros poder hacer esto que le acabo de decir, para nosotros poder tener esa relación cercana con Él, esa comunión verdadera con Él, para aprender esto que Él quiere enseñarnos, el Evangelio según Juan es una muy buena herramienta. Es una bendición nosotros poder juntos estudiar, escudriñar, examinar este Evangelio, buscando conocer lo que Juan, guiado por el Espíritu Santo, quiere decirnos, lo que Dios mismo quiere decirnos. Pero sabe, como le dije a un principio, dándole una recomendación en cuanto a las cosas que a veces escuchamos, es algo que podemos ver que sucedió en la vida misma de Juan. Juan, cuando llegó a ser uno de los discípulos de Dios, nos dice la palabra en Marcos 3, capítulo 3, versículo 17, que Jesús ya les había dado un apodo a Juan y a Santiago, su hermano, y él los llamaba los hijos del trueno. Y estudie un poco la vida de Juan. Eso va a ser también enriquecedor para nosotros. Estudiar un poco la vida de Juan para conocer también lo que Juan nos quiere enseñar, porque lo que Juan nos quiere enseñar lo hizo Dios, lo hizo Jesús en su propia vida. Este hijo del trueno, cuando Jesús ya dejó de estar en medio nuestro, le empezamos a conocer como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Ese hijo del trueno pasó a ser el discípulo amado. Y sabe, Juan nos enseña quién es ese Jesús que le cambió a él y que también nos puede cambiar a nosotros. Juan nos enseña que Jesús es la palabra creadora, que Él es Dios mismo. Y hasta que no entendamos claramente esto que Dios mismo nos quiere enseñar, muy posiblemente seguiremos teniendo dudas, confusiones, preguntas. El pasado miércoles tuvimos un tiempo muy interesante, muy bueno en nuestro estudio bíblico. Tuvimos un tiempo de compartir, nos pusimos de acuerdo para hacer un alto en el estudio de la palabra y tomar un tiempo para compartir. Eso es importante también hacerlo. Pero empezaron a surgir temas y alguien por ahí dijo un tema abierto y empezaron a surgir preguntas y muy interesantes. Pero sabe, hasta que no conozcamos a Jesús, quién es Jesús realmente, y no tengamos esa relación con Él, muchas de estas preguntas no tendrán respuesta. Hay una Biblia de estudio, la Biblia Holman, dice acerca del Evangelio según Juan, dice: Juan enfatiza la identidad de Jesús como Hijo de Dios y cómo nosotros, los creyentes, deberíamos responder a sus enseñanzas. Juan no solamente nos está enseñando teoría, y eso quisiera hoy que usted lo llevara. Hoy y la próxima semana estamos intentando responder esta pregunta: ¿qué nos enseña Juan? Pero no es teoría nada más lo que queremos aprender, es también cómo deberíamos nosotros responder a esas enseñanzas. ¿Sabe? Es algo que como iglesia, familia IBC, le estoy hablando a usted, por si acaso usted no lo tiene en mente, a veces, y no lo digo por mal, a veces hacemos las cosas cotidianamente, pero nosotros nos tomamos nuestro tiempo de oración, no solamente para
poner en manos del Señor nuestras necesidades, no solamente para pedir de Él, no solamente para buscar. Algo que está muy bien hacerlo. Dios mismo nos pide que lo hagamos. Lo hacemos. De hecho, venimos delante de Él y tenemos motivos de oración y intercedemos unos por otros. Pero, ¿sabe? No nos quedamos ahí. Nosotros entendemos que estos tiempos de oración también nos ayudan a nosotros a estrechar esa relación que Dios quiere tener con nosotros y que nosotros anhelamos tener con Él. La oración es una herramienta tan grande. No limitemos su uso nada más a pedir o a buscar de Dios, sino también es una herramienta para nosotros tener una relación con Dios, algo que hacemos en nuestros tiempos de oración, pero lo hacemos en nuestros estudios bíblicos también. No buscamos solamente aprender de la palabra o aprender sobre Dios, buscamos también tener una relación con Él, como hemos entendido recientemente a través de uno de los propósitos que estudiamos. Nos podemos relacionar con Él a través de la relación que tenemos unos con otros. Así que permítame darle una nueva sugerencia. Y estoy hablando directamente con la familia IBC. Usted que nos visita puede formar parte de esto en particular. Hoy, si usted no vive aquí en esta zona, no vive en esta ciudad o en este país, a través de la tecnología nos estamos conectando, pero no dejemos de hacerlo. Martes, tiempo de oración. Entre semana tenemos nuestros estudios bíblicos. Sabemos que lejos de Él nada somos, pero que cerca de Él estamos seguros. Dios está en control y queremos seguir aprendiendo de Él. Lo vamos a hacer a través de el Evangelio según Juan, respondiendo a la pregunta ¿qué nos enseña Juan? Y hoy en particular entendiendo que Juan nos enseña que Jesús es la palabra creadora, que Jesús es Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado en esta tarde, Señor. Gracias por la bendición que es poder aprender, Señor, conocer lo que tienes para nosotros, Señor, lo que tú tienes para enseñarnos, lo que quieres mostrarnos para que nuestras vidas, Señor, cumplan ese propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Gracias, Padre. Gracias hoy por tu palabra. Gracias por permitirnos volver a algo que como iglesia desde el inicio entendemos que ha sido de bendición y nos ha edificado. Tú nos has edificado a través del estudio de este evangelio, Señor. Algo que queremos hacer en las próximas semanas, Señor, pero que entendemos que comienza con que nosotros podamos conocer verdaderamente lo que ahí se nos está enseñando. No es solo teoría, Señor. Es algo que nos va a permitir a nosotros poner en práctica precisamente todo este aprendizaje, Señor. Nuestra relación contigo. Poder conocerte a ti, Jesús, como nuestro Creador Dios, como nuestro Padre, como el que vino a este mundo y fue sacrificio vivo, fue entregado para perdón de nuestro pecado, el que nos dio acceso a nuestro Dios, a la vida eterna. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que al terminar este tiempo hoy, Señor, nosotros seamos movidos a buscar cada vez más de ti, Señor. Buscar cada vez más de ti en tener una relación contigo, en acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo le voy a pedir ahí donde usted está que diga esto en sus propias palabras, que haga suya esta oración. Pídale a Dios que le ayude. Le necesitamos en gran manera. Gracias, Dios, porque tú has compuesto tu iglesia, Señor. Tú has edificado tu iglesia para que no estemos solos y para que no transitemos este camino solos. Padre, pero entendemos que la principal ayuda proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. A buscar de tu palabra, estudiándola. Padre, a comunicarnos contigo a través de la oración. Ayúdanos, Señor, muévenos a eso. Padre, yo te ruego por cada persona en este momento que está viendo, escuchando, que está presente aquí en este tiempo.
Padre, por favor, ministra a cada una de sus vidas. Aquellos que ya están en una relación contigo, aquellos que quizá tienen una relación de años, de mucho tiempo, o aquellos que están comenzando. Padre, tú no haces diferencia entre ninguno, somos todos tus hijos. Padre, pero también pido por aquellos que están en ese proceso de conocerte mejor, de entender tantas cosas que tú tienes para nosotros, o aquellos que quizás aún no han dado ese paso de decir: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Dios, más que mi Creador, mi Padre. Yo te ruego, Señor, por cada uno en esta tarde. Gracias por esta oportunidad que nos das hoy de continuar creciendo juntos. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, mi Dios, y una vez más te decimos: continúa la obra que has comenzado, y como tu palabra lo dice, no te detengas, Señor, hasta haberla perfeccionado. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, le voy a pedir que se ponga en pie. Le voy a pedir ahí que donde está, quizá tiene a una persona a su lado, y si está en casa puede hacerlo, que le abrace, que le diga: el Señor te bendiga, que le diga: vamos a buscar juntos conocer más a este Jesús, que es Dios. Iglesia, que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición, que Jehová Dios guíe y cuide cada uno de tus pasos, te guarde. Que Dios te bendiga, iglesia.